En el verano del 2021 se esperan algunos cambios, pero es probable que persistan los problemas de bajo nivel de inventario y asequibilidad de los inquilinos durante los meses más cálidos. En este video te hablaré sobre qué esperar del mercado inmobiliario en el verano 2021. Soy Janet Navarro de Mundo Hipotecario. Ya regreso. Estados Unidos entró en el 2021 con fatiga pandémica y aún no ha frenado ni frenará la actividad de los compradores de vivienda. Los primeros meses del año han experimentado un crecimiento rápido en los precios de las viviendas, ya que el bajo inventario de casas en el mercado, combinado con la alta demanda de los compradores, crea una competencia feroz en áreas suburbanas y áreas metropolitanas medianas y pequeñas en todo el país. Esperando con ansias el final de la primavera y el verano, el rápido lanzamiento de las vacunas COVID-19 hace muchos que tengan la esperanza de que el fin de la pandemia está a la vista. Pero eso se espera que continúen algunas tendencias del mercado de la vivienda causadas por la pandemia. Para el verano del 2021, hoy te traigo algunas tendencias que se perfilan para el mercado de la vivienda. Las tasas de interés pueden aumentar levemente, pero se espera que se mantengan relativamente bajas. El inventario de viviendas aumentará, pero seguirá siendo un mercado de vendedores. Los compradores de viviendas seguirán centrados en los suburbios, pero el interés por la vida en la ciudad verá un cierto resurgimiento. La asistencia para el alquiler aliviará algunas preocupaciones de desalojo de los inquilinos, pero el impacto financiero de la pandemia será duradero. Antes de explicarte qué esperar del mercado inmobiliario en el verano del 2021 para los compradores, vendedores, inquilinos y nuevas construcciones, te invito a que te suscribas a mi canal y prendas las notificaciones para que seas el primero en enterarte de lo que está pasando en el mundo hipotecario y en el mercado inmobiliario. Comprar. La pandemia de coronavirus llevó las tasas de interés hipotecarios a mínimos históricos durante la mayor parte del 2020 y el nuevo año comenzó con un nuevo récord mínimo para las tasas de interés para hipotecas de tasas fijas a 30 años cuando Freddie Mac informó que la tasa de interés promedio era del 2,65% en principios de enero. Al entrar en primavera, las tasas de interés hipotecarias han tendido al alza, pero siguen siendo bajas desde un punto de vista histórico. El 8 de abril, Freddie Mac informó que la tasa de interés promedio para una hipoteca de tasa fija a 30 años era del 3,13%. Las bajas tasas de interés, la creación continua de nuevas casas y el deseo de más espacio entre los propietarios existentes han impulsado la demanda por las nubes en el 2020 y el comienzo del 2021. Muchas áreas son mercados de vendedores, lo que significa que no hay suficientes casas disponibles para que coincida con el número de compradores activos. El número de viviendas en el mercado en marzo fue un 52% menor que en marzo del 2020. Los compradores de viviendas pueden esperar competir con otros en ofertas de viviendas, lo que puede hacer subir los precios y puede significar la búsqueda de tu casa llevar más tiempo porque pierdes frente a ofertas de la competencia en un par de casas antes de que se acepte tu oferta. La competencia no disuadirá a muchos compradores del mercado. La mayor parte de compradores de vivienda son los millennials y los más jóvenes de la generación se acercan a los 30 años, un momento popular para considerar comprar una casa. Para muchos millennials, el año pasado brindó una oportunidad para ahorrar. Sí, el mercado es difícil, pero muchos jóvenes siguen comprometidos con comprar una casa. Yo me sorprendí cuando me di cuenta
que el 2020 resultó ser el mejor año para muchas inmobiliarias a pesar de la pandemia. Sobre la base de la cantidad de compradores interesados en lo que va del año, yo espero que continúen las cifras de transacciones sólidas, especialmente a medida que continúan el despliegue de vacunas y los casos de coronavirus continúan disminuyendo. No creo que vaya a afectar negativamente al mercado. En todo caso, creo que será bueno para el mercado. Vender. Un factor importante que contribuyó a la baja oferta de viviendas en el mercado en la segunda mitad del 2020 fue el hecho de que muchos propietarios optaron por no reubicarse, especialmente si ya estaban en una casa con mucho espacio para el trabajo remoto y la educación virtual. A medida que muchos crecen esperanzados en el fin de la pandemia, algunos vendedores parecen estar más inclinados a volver a ingresar al mercado. Aunque el número de nuevos listados en marzo fue un 20% menor que el número de nuevos listados en marzo del 2020, la disminución no es tan pronunciada como el número de nuevos listados de febrero, que fue un 24,5% menor que en febrero del 2020. La creciente confianza del consumidor, el lanzamiento de vacunas para adultos y la disminución de las cifras de desempleo hacen que vender una casa se sienta menos riesgoso. Muchos vendedores han estado viendo esto como una señal verde. El inventario se recuperará en mayo y a medida que nos adentramos en el verano, junio y julio. Sin embargo, este aumento en el inventario será un ritmo moderado porque la mayoría de los vendedores de viviendas no aumentan de manera efectiva el inventario de viviendas sin contribuir también al aumento de la demanda. La mayoría de los vendedores comprarán otra casa para vivir después de vender la actual. Los vendedores seguirán teniendo la ventaja durante todo el verano del 2021 y es razonable esperar que los precios de las viviendas aumenten como resultado, algo positivo para aquellos que eligen vender sus casas. En febrero el precio medio nacional de las viviendas existentes fue de $313,000, un aumento del 15,8% respecto al año pasado. Ten en cuenta que estos números representan la expectativa de vivienda a escala nacional. Los efectos de los mercados inmobiliarios individuales variarán ampliamente. Hablar con un agente de bienes raíces local puede ayudarte a aprender más sobre cómo le está yendo a los precios de las viviendas y la actividad en tu área. Arrendar. El impacto económico de la pandemia ha sido menos amable para el mercado de alquiler que el mercado de propietarios de viviendas. En general, los hogares arrendatarios se han visto más afectados por el cierre de tiendas minoristas, restaurantes y otros lugares de trabajo que requieren trabajo en persona que no se considera necesariamente esencial. Como resultado, la capacidad de los inquilinos para pagar el alquiler ha sido una preocupación creciente durante la pandemia. En un esfuerzo por reducir la cantidad de alquiler atrasado adecuado en los Estados Unidos, el Congreso aprobó más de $46,000 millones en asistencia de alquiler entre el paquete de alivio del coronavirus, aprobado en diciembre del 2020, y la ley de plan de rescate estadounidense, aprobada en marzo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han extendido su moratoria de desalojos, que detiene los desalojos para quienes se enfrentan dificultades financieras debido a la pandemia, hasta el 30 de junio. Y esta extensión de más tiempo para que los gobiernos estatales distribuyan la asistencia federal para el alquiler. Incluso con la esperanza de una recuperación económica continua, tasas más bajas de infección por coronavirus y fondos federales de asistencia para el alquiler distribuidos
No está claro si será posible levantar la moratoria sin ver desalojos masivos. Es difícil decir dónde estaremos en junio, pero la industria del alquiler no está experimentando dificultades exclusivamente y probablemente verán avances más positivos de cara al verano. Mucha gente que no está comprando una casa está buscando mudarse a un alquiler con más espacio. Conozco propietarios que comentan que reciben entre 50 y 100 correos electrónicos de personas interesadas en arrendar dentro de las 24 horas posteriores, y he tenido contacto con más de 1,000 personas que buscan mudarse a alquileres para fines de agosto, lo que es una señal de que podría haber un renovado interés en el núcleo urbano de las principales ciudades a medida que el clima se calienta. Yo creo que veremos ese tipo de demanda loca durante el resto del año. Nueva construcción y desarrollo. La respuesta a la gran demanda entre los compradores de viviendas es construir casas nuevas y que esas casas cumplan con los requisitos de espacio que muchos buscan después de un año trabajando, aprendiendo y relajándose en sus casas. Las bajas tasas de construcción residencial han contribuido a la escasez de viviendas durante un periodo de varios años. Antes de la pandemia, estábamos en un mercado donde los constructores de viviendas no habían construido suficientes viviendas. Parece que los constructores están trabajando para aliviar la demanda al menos un poco. En febrero se autorizaron permisos de construcción para 1,68 millones de nuevas unidades de vivienda de propiedad privada en el país, o sea, 17% por encima de febrero del 2020, aunque por debajo de los 1,88 millones de enero del 2021. A medida que el clima se calienta para las condiciones ideales de construcción en muchas partes de los Estados Unidos, espera que estas propiedades aprobadas salgan al mercado o se ocupen después de su finalización. Incluso con un crecimiento constante en la actividad de las constructoras, la mayoría de los mercados inmobiliarios aún pueden esperar que el número de compradores de vivienda supere el inventario de viviendas disponibles. Vamos con la pregunta de la semana y es de D. Marie y dice: ¿por qué los vendedores prefieren más los préstamos convencionales versus préstamos FHA? Gracias por la pregunta. Los vendedores prefieren un comprador con financiamiento convencional sobre el financiamiento de la FHA porque sienten que el comprador está en una mejor posición financiera. Los compradores de la FHA pueden enfrentar resistencia al hacer una oferta por una casa. Todo se reduce a las percepciones que los vendedores tienen con respecto a los préstamos FHA. Espero haya contestado a tu pregunta. Si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, hazlo ahora y prende las notificaciones para que así puedas continuar viendo todos mis videos. Todas las preguntas o dudas que tengas puedes dejarlas abajo en los comentarios. Lo mismo si tienes planes para comprar casa en este verano. Cuéntanos dónde piensas comprar y cuánto piensas invertir. Hasta la próxima.